Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien en este día en específico que estamos grabando para todos ustedes. Día viernes, como sabemos, es un día y un horario que hemos decidido ocupar para poder compartir con todos ustedes un poco de estas charlas sobre ciencias bíblicas. Y en esta noche vamos a hablar sobre un tema que para mí es muy importante porque es una pieza que nos ayuda a seguir comprendiendo el tema precisamente que vimos la semana pasada, que nos hizo el favor de compartir con nosotros el profesor Eliezer Sepúlveda, que es sobre la conciencia, el origen del alma y todo ese tipo de cosas. Y es por eso que este tema también viene para poder así seguir complementando todo ese mundo tan fantástico del mundo llamado espiritual y místico en el cual nos han pues educado las religiones. Claro, desde un ámbito totalmente histórico, rastreando el origen de las creencias religiosas, usando la antropología que se encarga de este tipo de temas. Así que hoy vamos a hablar sobre el alma, el espíritu y también la carne, según la Biblia, según la confección del hombre en la Biblia. Es muy interesante todo esto y vamos a ver y responder cómo ellos creían y veían la existencia de un alma como actualmente se enseña dentro de la religión. Antes de comenzar ya de lleno en esta noche, también quiero invitarlos a suscribirse al canal, ya que así podrán tener notificaciones cada vez que estemos subiendo un video nuevo como ahora o cuando estemos como hace 8 días en una transmisión totalmente en vivo. Así que es totalmente gratis. Suscríbanse para que puedan estar al tanto de todos estos temas, ya que si no, pues puede pasar que pierdas el canal o cualquier cosa que me han comentado y después ya no puedas estar presente en todos esos temas. Bueno, ahora sí vamos a comenzar, estimados amigos, en esta noche sobre este tema que hemos titulado sobre Nefesh, Ruach y Basar, el hombre según la Biblia. Estos términos, como ustedes saben, son términos en hebreo que se usan comúnmente para hablar de lo que después se entendió como alma, que es Nefesh. Hay variaciones, pero el más común es Nefesh. También Basar se refiere al cuerpo y por otra parte, Ruach se refiere a espíritu, ¿no? Yo creo que se les viene a la mente un pasaje muy conocido por parte de Pablo en el Nuevo Testamento, donde se habla en una exhortación a los creyentes y se les dice, manténganse bien en cuerpo, alma y espíritu hasta la venida del Señor. Y ahí se habla de esa división supuestamente del ser humano y por supuesto una teología que se había ya desarrollado para ese momento y que se siguió desarrollando a través de los siglos en el cristianismo, donde se cree que el hombre tiene tres partes que lo conforman: el cuerpo, la parte terrenal, el espíritu, que es el aliento de vida de Dios, y el alma, que es una parte eterna en el ser humano, y es de ahí que se desarrollan esas teologías de salvación y, por supuesto, donde toma mayor peso la religión, ya que se incita al creyente a portarse bien, a cumplir preceptos que se les han enseñado, entre otras tantas cosas, precisamente para poder salvar esa alma, ¿no? Hay muchas teorías, muchas teologías, ¿no? Sobre estos temas donde se dicen es mejor que se pierda el cuerpo y se salve el alma, ¿no? O una también fase o un pasaje del Nuevo Testamento que recuerdo ahora en Corintios, donde se dice de un joven que andaba pecando y se le dice que se ha entregado a Satanás a fin de que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, ese tipo de ideas mantiene actualmente la religión casi en su totalidad, donde el cuerpo es algo pasajero, es algo sacrificable, inclusive vemos cosas más graves. Miren, esto es parte del tema, por eso lo digo, ideas más graves en el punto donde en ciertas religiones y ciertos grupos religiosos, pues enseña esto, el ser mártires. ¿Por qué? Pues bajo la enseñanza de que el cuerpo es pasajero, así que es bueno que lo sacrifiques, o si se diera el caso, tú debes ser un mártir por causa
de la religión, por causa del grupo, por causa inclusive del líder, como ya hemos visto el tema de sectarismo que también estuvimos hablando con estimado amigo Sharin, ¿no? Entonces, donde se les incita a estos congregantes, da la vida, o sea, si tienes que dar la vida por el líder, por el grupo, dala, porque tu alma será salva en el día final. Y así otros grupos religiosos incitan a esto, ¿no? Inclusive a martirizarse, sabiendo que el cuerpo nada es, sino lo más importante es un alma eterna que pasará a una mejor vida. Pero esto es real. Hoy vamos a hablarlo desde la perspectiva antropológica bíblica, es decir, que usando la misma Biblia vamos a entender cómo ellos imaginaban este concepto del alma en específico. Para ellos, ¿qué era el alma? Porque no era lo que nosotros pensamos hoy en día. Y aunque aparecen estas palabras en hebreo, se refieren a algo distinto, como hoy veremos. Así que el tema va referenciado a eso. ¿Cómo veía el hombre en los tiempos bíblicos el alma? Y con esto estoy hablando sobre todo antes del desarrollo del judaísmo, del segundo templo, que sobre todo tiene mucha influencia ya en el tiempo griego sobre el desarrollo del alma y la inmortalidad del alma. Antes de este suceso, 300 años antes de Cristo, antes de este tiempo, debemos entender, según el rastro bíblico, cómo concebían ellos la existencia del alma, si creían o no en un alma y qué pasará con el ser humano, cómo estaba confeccionado según el pensamiento de ese hombre antiguo. Es decir, qué es lo que nos dice la Biblia desde una perspectiva antropológica de esa parte supuestamente del hombre. Es decir, lo que veremos hoy no significa que sea una realidad espiritual, sino es la forma en que ellos concebían, recuerden eso, ellos concebían de esa forma su mundo, el ser humano y demás. Una de las cosas que hacía las creencias antiguas que las fortalecían era la falta de evidencia científica. Ellos obviamente no tenían laboratorios donde podían entender cómo funcionaba el ADN, cómo funcionaba la reproducción, cómo se gestaba totalmente un niño en el vientre de su madre. No entendían muchas cosas de esas y era normal porque la ciencia no estaba desarrollada. Y es por eso que ahí surgen ciertas creencias que ellos tenían sobre todo esto. Pero ya cuando la ciencia desarrolla estas evidencias, es claro que nosotros no podemos seguir con un pensamiento que es de hace 3000 años. Eso sería totalmente, pues, ilógico para hoy en día. Ahora, empezando con esto, debemos entender que el alma o la palabra traducida como alma aparece en varias partes de la Biblia hebrea. Por ejemplo, en el Salmo 84:3 dice, anhela y aún desfallece mi alma por los atrios de Yahvé, mi corazón y mi carne exclaman exaltantes al Dios vivo. Y aquí se nos nombra sobre todo varias partes como confeccionando al ser humano. La primera de ellas es el alma, nefesh en hebreo, también dice mi corazón, lev, mi corazón, claman al Dios vivo y mi carne. Así que como que divide al ser humano en diferentes facetas. Estos cambios indican aspectos distintos del sujeto apenas perceptibles, es decir, que cómo podemos distinguir una cosa de la otra. Mi corazón, mi alma, mi carne, mi espíritu, ¿cómo podemos diferenciar eso? Bueno, hay varias partes de los escritos bíblicos que nos ayudan a poder entenderlo. El hebreo puede expresar una gran riqueza de detalles como un vocabulario relativamente reducido y mediante el que designa las cosas y también precisamente las partes del cuerpo humano. Es decir, una de las cosas que hace el escrito bíblico es constantemente reducir palabras para expresar muchas ideas. Para hablar inclusive del mismo cuerpo humano, usa muy pocas palabras o como ya hemos visto en otros temas, usa eufeminismos. Es decir, por ejemplo, para hablar de la parte íntima, tanto del hombre como de la mujer, prácticamente no se usa una palabra en específico. Se usan palabras que aparentemente no tienen nada que ver, como arco, como manzana, como jardín, como huerto, como pies inclusive, entre otras tantas, muslo, y todas esas palabras no se refieren a otra cosa más que a los órganos sexuales masculinos como femeninos, pero no los hablan directamente, usan palabras que dan a entender esa idea en su cultura.
Pasa lo mismo con otras partes del ser humano. Ahora, la traducción más frecuente de alma en la Biblia griega fue psique, ¿no? Que a la vez también se traduce como mente. De ahí viene la palabra psicología. La traducción entonces más frecuente del alma es la palabra griega psique y el término hebreo que se usa comúnmente es nefesh. Repito, comúnmente, porque también hay ciertas variaciones, pero hoy no es lo importante, sino entender realmente a qué se referían cuando ellos hablaban de lo que se tradujo como alma, nefesh. Diferentes usos de esa palabra, nefesh, aparecen en la Biblia hebrea y es importante conocerlos para entender el significado que ellos daban a esta palabra, que es diferente, repito, al que hoy en día se da al término nefesh y se traduce como alma. Ahora, muchos de los términos que nosotros tenemos en la actualidad vienen influenciados, por supuesto, ya por una teología muy desarrollada, pero también por un entorno cultural al que nosotros pertenecemos. No es lo mismo que nosotros hablemos de alma, que se hable en la cultura hindú, en la cultura islámica, en la misma cultura judía, en la cultura china. Es decir, no son los mismos conceptos. Y hay ocasiones y culturas que no poseen los mismos conceptos que la cultura cristiana. Entonces, cuando a alguien de esta época, cualquiera que sea, se le dice, tú crees en un alma, a no ser que sea ateo, la mayoría van a decir, sí, yo creo en un alma, una parte espiritual del hombre que sale de él, ¿no? Así como vemos en la imagen, la voy a regresar tantito. Este es el concepto más obvio que tienen como del alma, es decir, un cuerpo físico y de ahí se desprende una parte espiritual de ese cuerpo físico y para el hombre eso es el alma. Tal vez no tiene forma, no tiene medida, no tiene olor, no tiene peso, pero existe. Es una parte espiritual. Y esa parte espiritual supuestamente es la que un día se salvará o se perderá en la eternidad, ¿no? Y repito, y de ahí se toman las religiones para muchos discursos y para controlar, porque pasa eso, para controlar a su audiencia a hacer ciertas cosas, inclusive como ya vimos, cosas extremas hasta martirizarse. Pero el punto es este, que ese es el concepto común occidental, un ente espiritual dentro del ser humano. Pero repito, esto no es en todas las culturas, incluyendo la cultura judía antigua, la cultura hebrea antigua, no tenía esta forma de ver el alma, ya te adelanto eso. Ellos no percibían de esa forma el alma. Esta forma de percibir el alma vino ya en un tiempo bastante tardío. Estamos hablando ya después de la invasión griega. Por lo tanto, antes del año 300 antes de Cristo, todo ese tiempo de la existencia del pueblo israelita, tanto Reino del Norte como del Sur, etcétera, todo ese pueblo israelita no concebía de esa forma el alma. La misma Biblia, por eso les digo, da este testimonio, no es mi idea. Por ejemplo, en la Biblia hebrea se usa esta palabra nefesh, que fue traducida como alma, de muchas maneras, incluyendo para hablar de partes del cuerpo humano que aparentemente no tienen nada que ver con lo espiritual. Por ejemplo, garganta. En algunas ocasiones, la palabra nefesh en la Biblia es usada como sinónimo de garganta, algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros imaginamos. En Isaías 5:14, por ejemplo, dice, el Seol, el lugar de los muertos, ensancha su garganta, nefesh en hebreo, abre su boca desmesuradamente. Acá Nefesh toma el significado de garganta, fauces o faringe, por eso cuando tú lees en español aparece la palabra garganta aquí o fauces o algo semejante, pero detrás, si tú puedes checar algún manuscrito hebreo, alguna traducción de otro tipo, aparece la palabra nefesh, que repito después también se entiende como alma, pero aquí cumple el propósito de garganta el órgano para tomar alimento y para saciarse. En Eclesiastés 6:7 dice, toda la preocupación del hombre es por su boca, pero el nefesh no se sacia, el alma no se sacia, o a veces se traduce de otra forma. ¿Cuál es el punto acá? Que nefesh muchas veces se traduce como garganta, no vamos a ver todas las citas porque nos vamos a tardar aquí toda la noche, pero muchas veces se traduce como garganta porque implica pues la idea de una necesidad elemental de la vida.
Les voy a adelantar esto antes de que veamos otros significados de nefesh, que la palabra como tal nefesh y todos sus significados y usos dentro de la Biblia hebrea representa parte de las necesidades elementales de la vida, como es la garganta, el respirar o el comer. Por eso está relacionado con eso de comida, de saciarse, de alimentarse. Isaías, por ejemplo, 29:8 dice, habla de un hambriento y de un sediento que sueña que come y bebe, pero al despertar tiene su alma vacía y seca. Isaías 32:6 también. Es decir, que está relacionado con el alimento, la comida, también a la vez el no saciarse de alimento, de agua. ¿Por qué hace esto? Pues porque está hablando de necesidades elementales de vida, como es la comida y la bebida. Precisamente como órgano de percepción del hambre y la sed, nefesh es un asiento del gusto y el nefesh, por ejemplo, dice Proverbios 27:7, un alma hartas pisotea la miel, pero un alma hambrienta hasta lo amargo le es dulce. Está hablando otra vez de alimento. ¿Por qué? Porque se refiere a esa parte elemental de la vida que es el alimento y la bebida. Entonces, repito, aquí podemos empezar a entender que Nefesh está relacionado con las necesidades elementales de la vida, no un ente espiritual, ¿ok? Entendamos esa gran diferencia de lo que la Biblia dice. Como algo, parte de las necesidades de vida imposibles de evitar, como comer y beber, a entender algo espiritual que no tiene nada que ver. De hecho, algo espiritual no se alimenta, no come, no bebe. El alma no tendría necesidad de comer ni beber. Ahora, también nefesh es traducido muchas veces en la Biblia hebrea como cuello, exclusivamente como el cuello exterior. En el Salmo 105:18 dice, oprimieron sus pies con grillos o grilletes, en el cepo férreo vino a parar su alma, su nefesh. ¿Por qué otra vez aparece esta traducción de alma como algo físico, en este caso otra vez como cuello, pero externo, ya no la faringe, ¿no? Por donde tragamos el alimento, bien el uso de la palabra tragar, no es una forma incorrecta, donde tragamos el alimento, lo consumimos pues, o el agua, pero aquí está hablando de la parte externa, porque el cuello obviamente está relacionado con la vida. Obviamente, si nosotros nos apretamos fuerte, nos asfixiamos y morimos, ¿no? Lamentablemente, pues mucha gente hace eso para quitarse la vida. El punto es que por eso está relacionado con Nefesh, el cuello, porque es una fuente de vida, pero vida física, no vida espiritual. También en los pasajes anteriores, repito, no podemos ver todos, pero tú poco a poco, conforme leas la Biblia o te encuentres con estos pasajes, te darás cuenta que así es. Está relacionado con alimentación física, no espiritual. Y esto del cuello también está relacionado con sobrevivencia física. Es decir, estos puntos nos muestran que Nefesh está siempre indicando algo físico, supervivencia física, material, de cuerpo, no espiritual. También representa anhelo. Se usa para representar anhelo como un deseo vital, ambicionar o suspirar. La pasión humana, por ejemplo, en Génesis 34 se dice que este joven que era de otra, que no era israelita, tomó a Dina y cohabitó con ella, la forzó, abusó de ella y su alma, Nefesh, quedó ligada a Dina. Entonces, aquí vemos cómo se habla de un alma, pero no como un ente espiritual, no como un ente divino, sino alma como una pasión humana, es decir, como un anhelo no saciado que arrastra a la acción. Es un anhelo, un deseo, una ambición, pero eso no es espiritual. Eso es, pues claro, normal en el ser humano, ¿no? Y Nefesh se usa para esto, para hablar de esos anhelos no saciados, que ya no son físicos en este caso, de alimento o bebida, pero sí son emocionales, anhelos, deseos emocionales, pasiones del ser humano, pero a fin de cuentas no se refiere a un ente espiritual, sigue siendo algo totalmente humano, algo totalmente terrenal. También se refiere como a una gama de sentimientos, necesidades y deseos del hombre, es decir, que engloba también esta palabra en la Biblia hebrea todo un concepto de sentimientos, necesidades para la sobrevivencia, como comer, y deseos del hombre de cualquier tipo, del dinero, del placer, del poder, cualquier tipo de deseo o anhelo,
representa el nefesh. Alguien dirá, pues es que ese es el alma, es el anhelo. No, no es cierto. O sea, el concepto de alma, según la Biblia, repito, es algo totalmente humano, totalmente terrenal. No está hablando nunca de un ente separado del ser humano, ¿no? Ahorita veremos un poquito más sobre esto. También nefesh representa, por ejemplo, la misma vida de una persona o a un ser humano. En Génesis 9:5 se dice que de la sangre de los animales, bueno, literalmente dice, de su sangre, esto es de sus nefesh, pediré cuenta de la mano de cualquier animal. Es decir, si un animal mata a un humano, según se le demandará esa vida al mismo animal. Entonces, aquí vemos que también nefesh aparece como una forma de expresar un individuo, ¿no? Almas, individuos, pero repito, personas en generales. ¿Por qué representa a la persona en general? Porque representa sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, sus necesidades, pues obvias para la existencia. Todo eso representa Nefesh. Y por último, un ejemplo muy importante sobre Nefesh, que por supuesto, como ya les dije, en algunas sectas religiosas ha desencadenado infinidad de tragedias por interpretar la Biblia eh, con los pies, literalmente. También Nefesh representa la vida como un todo, la vida en sí misma, ¿no? La vida física, no espiritual. Otra vez volvemos a lo mismo. La vida física, no espiritual. Nunca se habla de una vida espiritual. Entonces, en Salmos 34 leemos, Yahvé, tú has sacado mi alma del Seol, tú me has llamado a la vida. Ahora, también en Levítico 17:11, una cita totalmente controversial y muy mal usada en muchas sectas, dice, porque la vida, nefesh, en hebreo dice nefesh, aunque se traduce como vida, la vida, la existencia humana, de la carne en la sangre está. Obvio, ¿por qué? Porque nefesh se refiere a existencia humana. Nosotros, ¿cómo podemos existir? El hombre antiguo, ¿cómo entendía la existencia? Pues a través de la respiración, ¿no? Obviamente el respirar es vida, el comer es vida, el tomar agua es vida, el no ahorcarte es vida. Eh, a la vez también entendían que cuando el hombre o un animalito derramaba su sangre, moría, moría desangrado. Entonces la sangre estaba relacionada con la existencia tanto humana como de un animalito. Y es por eso que Levítico 17:11 habla de esto, que la vida está en la sangre, obviamente, porque desangrados morimos. Y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, nefesh, por sus personas. Puedes traducirse como personas. No lo entiendas como, ah, sí, pues aquí está hablando de alma, de salvación. No, recuerda, alma o nefesh en hebreo también se traduce como persona, un individuo. Entonces aquí ponle, yo hice expiación o se las di para hacer expiación sobre el altar por sus personas, por ustedes como individuos, o sea, no tiene nada que ver con un ente espiritual. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está. Lo puedes leer en varias traducciones como tú gustes y no hay pierde. Levítico 17:11, pero repito, este pasaje ha sido usado de formas terribles en la religión, sobre todo por los testigos de Jehová en específico que yo conozco, donde se prohíbe las transfusiones de sangre. ¿Por qué se prohíben las transfusiones de sangre? Inclusive de órganos vitales, obviamente. ¿Por qué? Porque supuestamente se cree que el alma, ese ente espiritual, lo tenemos en la sangre. Así que si yo tomo parte de mi sangre, parte de mi alma, mi ente espiritual, viaja en toda esa sangre, ¿no? Que contiene infinidad de cosas químicas, biológicas, etcétera, y que mi alma, ¿no? Mi ente espiritual viaja en esa porción de sangre y si yo se la, pues, transfiero a otra persona, pues obviamente le voy a transferir parte de mi alma, ¿no? De mi ente espiritual. Y yo escuché a un líder sectario que yo tenía diciendo que él nunca donaría sus órganos porque sus órganos están santificados a Dios. Y por lo tanto, si él transfiere, ¿no? Dona sus córneas, su corazón, sus pulmones, riñones, pues sería pasar sus órganos sagrados a un pecador, ¿no? Y también tienen esa creencia absurda y tonta de que si a ti te transfieren un órgano, si tú necesitas una transfusión de sangre o de algún órgano, entonces la persona que te hace esa donación es una persona pecadora y que el pecado está en la sangre. Inclusive eso dicen, que el pecado está en la sangre. Pero a la vez, también si un órgano viene a ti de un pecador, tú vas a volverte un pecador.
O sea, automáticamente te transfieren el pecado, pero también te transfieren como una conducta pecaminosa. Y se enseña esto en algunos grupos religiosos, que al recibir ese tipo de transfusiones de cualquier tipo, vas a tener un comportamiento inexplicable pecaminoso. Es decir, si yo de repente no tomo alcohol, me transfieren sangre y cuando me ves ya estoy borracho. O sea, como, no, pues yo no tenía la culpa, la sangre traía el alcohol. O si me transfieren un pulmón, también yo no fumaba y de repente ya me dieron ganas de fumar, ¿no? O de hacer otras cosas, de ser lujurioso, no sé qué, porque no soy yo, es el órgano que me han transferido. Ese tipo de ideas, aunque te parezcan absurdas y retrógradas, y lo son, existen en los grupos religiosos. Y por eso son muy peligrosas, como hemos visto. La religión tiene una faceta religiosa muy peligrosa, demasiado peligrosa, como ya vimos, que a veces cambian vidas para bien, pero usada para mal, destruyen vidas. Y hay infinidad de casos que tú puedes ver de denunciantes de los testigos de Jehová, por ejemplo, denunciantes que, por supuesto, han vivido tragedias terribles, han dejado morir a familiares, han entrado a los hospitales para que no atiendan al familiar y no le transfieran sangre o algún órgano y se lo llevan a escondidas, se roban al familiar para que no le hagan nada. Y con esta idea, pierde el cuerpo, que tu cuerpo se pierda, pero que tu alma sea salva para el día del Señor. Entonces, este tipo de ideas, por supuesto, son terribles, son mortales, son peligrosas, son delincuenciales, tal cual. Esas personas, como ya platicamos con Sharin, deberían estar en la cárcel, ¿no? Porque no son juego de niños lo que hacen, son cosas gravísimas que juegan con la vida de las personas y ocasionan tragedias en las familias. Si yo te contara todos los casos que yo vi, que escuché y que supe de mi religión donde yo estaba, te caes de la silla. O sea, nos tardamos aquí días contándote todas esas anécdotas y por eso, si lo quieres ver así, por eso estoy tan traumado con la religión porque yo viví una faceta terrible de la religión, donde la gente vivía cosas terribles, donde me tocó conocer muertes de niños por causa de la religión, porque eran atendidos de mala forma, donde los niños no eran registrados, donde los niños no tenían vacunas, ni una sola vacuna, bajo esa idea de que las vacunas te matan, donde no eran atendidos médicamente, donde todo lo querían solucionar con oración, donde gente tenía diabetes y en lugar de que se tratara, lo quería solucionar con oración y acababan sin pierna, acababan muertos, acababan mal, porque obviamente no se va a solucionar así, entre muchas otras cosas trágicas que se viven. Entonces, eso lo veíamos con la sangre, que se refiere a que sí, el alma está en la sangre, pero recuerda, el alma se refiere, dentro del vocabulario bíblico, se refiere a algo que te hace existir físicamente, no espiritualmente. Y por lo tanto, obviamente, la sangre nos hace existir. Sin sangre morimos, pero es lo mismo del aire. El aire nos hace existir. Sin aire morimos y es lo mismo, nefesh. Nefesh es aire, nefesh es sangre, nefesh es comida, es agua, es pues oxígeno para no estrangularte. Todo eso es nefesh en la Biblia, ¿no? Y también las emociones y pasiones. Eso es nefesh en la Biblia. No es para nada eh, eh, culminando este punto, no es para nada un ente espiritual según la Biblia. Esa idea de que es un ente espiritual como en la imagen que tenemos en pantalla, esa idea viene de los griegos sobre todo y se toma, Israel se influencia por ella, pero ya en un tiempo tardío estoy diciendo que mínimo a partir del año 300 antes de Cristo es donde se empieza a ver así el alma. Antes no pasaba nada de eso, ¿ok? Y donde más respaldo tiene esta idea de un alma eterna es en la literatura apócrifa judía. ¿Ok? Ya después en el cristianismo también, pero antes en la literatura apócrifa judía. Ya en la literatura canónica no tenemos realmente evidencia de un alma espiritual. El alma es todo lo que ya vimos. En la otra parte que se describe dentro de la Biblia hebrea como confeccionando al ser humano, cómo ellos entendían al ser humano, repito, sin medicina, ciencia, biología, química, física, ni nada, cómo ellos concebían al ser humano, pues era a través del cuerpo, que el hebreo le dice basar, cuerpo, carne, basar. De las 273 veces que se emplea basar, 104 se refieren a los animales, o sea, más de un tercio.
Por lo dicho, se ve que con claridad que basar indica algo que el hombre tiene en común con el animal. Inclusive, donde más se usa este término basar es en Levítico, hablando de los sacrificios animales. Así que basar es cuerpo, pero se utiliza mucho para hablar de animales en la Biblia hebrea. Es decir, algo que se comparte con los animales, pero a la vez es un término que habla mucho de una naturaleza salvaje, el animal. Basar describe al ser humano por contraposición a Dios como sin fuerza y caduco, es decir, Dios es espíritu, el hombre es carne. Y hay muchas partes en la Biblia hebrea, salmos y demás, donde se compara la vida del hombre con flores del campo que se secan, con cosas semejantes, porque el hombre es caduco, muere, pero Dios existe para siempre, según este pensamiento. Por ejemplo, en Job 10:4 dice, ¿tienes tú ojos de carne, Basar? ¿Miras tú como mira el hombre? Se le está preguntando a Dios. Entonces, aquí se hace esta distinción. Dios no tiene carne, aunque a veces en la Biblia hebrea aparece obviamente así, aparece con carne, y eso ya lo hemos visto también. O sea, se manifiesta Dios en carne. Pero a fin de cuentas, en la teología, supuestamente Dios no debe de tener carne. El hombre sí, es pasajero. Dios no tiene carne ni nada de carne. Así que este término se refiere a esto, a la parte terrenal, efímera del hombre. El Ruach, por otra parte, espíritu, perdonen, aquí tengo una falta de ortografía, se me fue una R, ignórenla, espíritu debe decir, pero bueno. Ruach, espíritu. En primer lugar, Ruach designa principalmente a una fuerza eh, natural, el viento, y en específico al aire en movimiento. Así que Ruach principalmente se puede entender como viento, Ruach, viento, y en griego se tradujo como neuma, que también es viento. De ahí viene neumático, ¿no? Neuma, viento. Y Ruach en hebreo también es viento, un viento en movimiento en específico. Ruach se atribuye más a Dios que a los hombres, animales o ídolos. Es característico que Ruach en cuanto a representa lo divinamente fuerte, Ruach, y aparece en contraste con Basar, que es carne humanamente débil, ¿no? Así como que la contraparte de Basar, hombre, es Ruach, es divino, es Dios. Ruach indica casi siempre un fenómeno poderoso que depende de la disposición de Yahvé. ¿Ok? Eso es Ruach eh, normalmente en la Biblia. Ruach en el hombre es ante todo su aliento, por eso no es raro encontrarlo en paralelismo con la palabra Neshama. Así habla Yahvé, que desplegó la tierra, que da el aliento, Neshama, al pueblo que hay sobre ella, el espíritu, Ruach, a quienes sobre ella caminan. Isaías 42:5, 57:16, Job 34:14, Génesis 7:22. Es decir, aquí vemos que Ruach se refiere sobre todo a ese hálito de vida, es decir, también no a un Espíritu Santo como se entiende en el cristianismo, esa es otra historia, sino simplemente al flujo de vida, es decir, a que el hombre pueda ser un ser animado, para que no sea un ídolo, una piedra, sino que sea algo que se mueva, que piense, que camine, en pocas palabras, como esa gasolina que hace avanzar a un auto. En el interior de los ídolos de madera o de piedra no hay rúa, es decir, nada de aliento, por tanto, la fuerza vital que hace posible ante todo el despertar y levantarse. La vida, en pocas palabras, es el ruach en la Biblia, el espíritu. Y tenemos varias citas, ahí están, las checan con calma, de partes de la Biblia donde se da a entender esto, que los ídolos no tienen espíritu, no tienen vida. El hombre tiene vida, tiene ruach, es decir, tiene ese, ¿cómo llamarlo? Esos signos vitales, ¿no? Con los cuales, pues obviamente, podemos existir y que los ídolos no tienen ni algo semejante. Por otra parte, y por último, Ruach en la Biblia hebrea también representa la fuerza de voluntad del ser humano. Sobre eso también hay varios ejemplos en la Biblia hebrea que no solo representa movimientos anímicos, sino incluso para ser vehículo de acciones enérgicas de la voluntad. Por ejemplo, tenemos dos citas muy claves para poder entender esto. La primera, en Jeremías 51:11, que dice, Yahvé ha despertado el Ruach del rey de Media, pues su plan se dirige a la perdición de Babilonia para destruirla. Ha despertado el espíritu del rey, es decir, su voluntad. Así que Ruach en hebreo no solamente significa hálito de vida, sino también
voluntad. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu, ruach, distinto, diferente, y me ha seguido plenamente, lo introduciré dentro de la tierra y a su descendencia en posesión de ella. Números 14:24. Entonces aquí vemos cómo se usa ruach, espíritu, como una forma de hablar de la fuerza de voluntad que tienen los hombres, la voluntad, el carácter distinto. Hay quien tiene un espíritu más débil, otros tienen un espíritu más fuerte según la Biblia hebrea. Hay hombres que son de espíritu derrotado y hombres que tienen un espíritu conquistador. Y a fin de cuentas, Yahvé tiene ese poder, según la Biblia hebrea, de levantar el espíritu del hombre y hacerlo, hacer que esa voluntad, ese espíritu, pues obedezca a sus planes, como en el caso del rey de Media o de otros reyes que supuestamente levanta Yahvé en contra de su propio pueblo. Así que Ruach, en resumen, también representa la voluntad humana, o sea, algo terrenal también, algo común. Lo más espiritual, podemos decirlo, es que supuestamente la Biblia dice que el Ruach es un espíritu que entró en nosotros para poder existir, ¿no? Para poder vivir y cuando ese espíritu sale, entonces morimos, algo así como los signos vitales. Eso es lo más espiritual que podemos entender en todos estos conceptos. Pero hablando de Nefesh, es algo totalmente terrenal en la Biblia. Hablando de basar, carne, ni se diga. Y Ruach, pues también representa a veces solamente la voluntad del ser humano. Así que como vemos, todos esos conceptos que ahora tenemos de salvación en la religión, todos los conceptos de un alma eterna en castigo o juicio, de un alma que un día tendrá que salir de esta cárcel que es el cuerpo y todo eso, existe, pero a partir de un tiempo muy tardío. Al principio, en la religión israelita antigua, nada de esto tenían en mente, nada de esto creían y por eso los mismos saduceos en el tiempo de Jesús tampoco creían sobre la existencia del alma. Ahora, algunos libros recomendables para este tipo de temas cortitos son Antropología de la religión, es decir, la antropología es esta ciencia que estudia la historia en específico del ser humano, el desarrollo del ser humano en muchas áreas, en la sociedad, en la política, en este caso de la religión, cómo empiezan a nacer, a surgir las creencias religiosas en el ser humano. Eso estudia en específico la antropología. Y la antropología usa otras herramientas como es la historia y la arqueología y otro tipo de cosas. De hecho, algunos me preguntaban hace tiempo, ¿qué se puede estudiar en universidad? ¿Qué carrera en específico para entender este mundo de las religiones? La respuesta o una de las respuestas es antropología social. La antropología social estudia, entre tantas cosas, el desarrollo de las creencias religiosas en el ser humano. Todo esto que hemos visto y veremos, que a mí me encanta, de chamanismo, de primeras creencias de los muertos, de creencias en un dios X, de creencias en la diosa madre, todo eso, ¿quién lo estudia? La antropología social. De ahí, les decía, toma como herramienta también la historia, toma como herramienta también la arqueología, que pertenece a esta rama, etcétera, etcétera. Pero en específico es la antropología. Así que por eso estos libros son de antropología. Louis Duche, Antropología de la Religión, es decir, como el estudio de las ideas, sí, el estudio del origen de las creencias religiosas en el hombre, Antropología del Antiguo Testamento, Hans Walter Wolff, y también Dioses y Dios, Historia Religiosa del Hombre, de Antonio Bentue, y Manual de Historia de las Religiones, quinta edición, de Carlos Díaz. ¿Ok? Esas son algunas recomendaciones para ti, que te gusta mucho estudiar estos temas y si quieres profundizar, avanzar y todo eso, pues esas son algunas recomendaciones que después veremos muchos más libros, ya hemos visto más, pero veremos todavía más libros sobre todo sobre todos estos temas del origen de las creencias religiosas, estimados amigos. Bueno, espero hemos llegado al fin de la charla. Espero que les haya servido de algo, que haya sido de utilidad para ustedes, pero también, por supuesto, para tomar una visión nueva de lo que hemos conocido como alma dentro de este mundo ahora
académico. Así que gracias por su atención, estimados amigos. Suscríbanse al canal, compartan el video, dejen su like para que así llegue a más personas y cada día podamos ser una comunidad más grande donde podamos compartir este tipo de conocimientos unos a otros. Esperamos estar con ustedes lo antes posible. Mi nombre es Donato Martínez Montalvo de La Historia No Contada de la Biblia. Recuerden también, visitarnos en otras redes sociales como en YouTube, que es La Historia No Contada de la Biblia, en Facebook a través de Donato Martínez Montalvo y en TikTok, donde subimos videos cortos a través de La Historia No Contada. Así que un fuerte abrazo, estimados amigos. Síganla pasando muy bien, sigan teniendo una excelente semana y nos saludamos lo antes posible. Hasta pronto, estimados amigos, y que todos tengan un excelente descanso. Gracias.